Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 23. Louis. Realmente, su relación había sido peculiar, pensó Natsuki Subaru. Tal vez, más que peculiar, debería llamarse providencia maligna la que había guiado a Subaru y a sus compañeros hasta allí. En cuanto al Imperio Bolaquiano, Subaru lo despreciaba absolutamente todo con cada fibra de su ser. Sobre todo sus ideologías y sus formas. La que le había dado el insoportable anhelo de llorar a lágrima viva por razones que no comprendía. Y quien despojó de sus recuerdos a Rem. A quien había echado toda la culpa, a quien había aborrecido por completo, el arzobispo del pecado de la gula, Louis Arnett. Servido con una situación que no podía evitar maldecir, lamentándose y enfureciéndose de acuerdo con el camino que se le había trazado, mientras seguía estrellándose repetidamente, Subaru había sido capaz de sobrevivir a lo largo de estos días muriendo una y otra vez. En el Imperio Bolaquiano también existía gente con la que había entrado en contacto, que le había ayudado y a la que él había ayudado. Estaba junto a Rem, cuya amabilidad y profunda consideración le hacían anhelar llorar, y que había sido privada de sus recuerdos. La que había arriesgado su vida una y otra vez, dedicándose valientemente a él, el arzobispo del pecado de la gula, Louis Arnett. Procesando la maldición que se le había servido, negándose a seguir el camino que se le había trazado, mientras seguían haciéndose daño suavemente, Subaru había sido capaz de sobrevivir a lo largo de estos días muriendo una y otra vez. ¿Era una maldición, o tal vez pena u odio? O tal vez, no era una maldición, ni una pena, así que podría ser perdón? Había llegado el momento de resolver esta relación, que hasta ahora seguía siendo ambigua. La declaración de Subaru al entrar en la cabina de invitados impregnó el espacio de un aire de tensión. En la sala estaban presentes Rem y Louis, a los que se unieron Ram y Tanza, en total 4. Los dos primeros estaban directamente implicados en el asunto, los dos últimos eran testigos. Subaru deseaba conversar con ellos. Emilia, Beatriz y el resto esperaban la resolución. Independientemente de la forma que tomara la respuesta de Natsuki Subaru, estaban esperando. Rem, ¿ha concluido la importante discusión con Abel-san? Antes que Subaru, que había estado pensando cómo abordar el tema, Rem fue la primera en hablar. Sentada junto a Louis, con su mano entre las suyas, las palabras de Rem, fuera o no consciente de ello, parecían un intento de mantener las cosas bajo control. En respuesta a su pregunta, Subaru negó con la cabeza. Subaru, queda en pausa por ahora. Esa discusión no puede proceder hasta que hayamos resuelto nuestros propios asuntos. La discusión con Abel también involucra a Louis. Louis, ¿au? Rem, ¿por qué está Louis-chan involucrada? Subaru, es porque de acuerdo a la profecía del Contemplaestrellas, la presencia de Louis es crucial para que ganemos esta batalla. Rem, HK. Mientras Subaru presentaba el prerequisito sin ocultar nada, una expresión amarga cruzó el rostro de Rem. Tomando la mano de Louis, Rem miró a Subaru con sus pálidos ojos azules, y entonces dijo: ¿eso significa que vas a hacer pelear a Louis-chan? A pesar de ser tan pequeña, solo una niña que no entiende nada, está sugiriendo algo tan cruel. Subaru, si necesita luchar o no es una cuestión para más adelante. Pero, déjame aclarar algo primero. La noción de que Louis es solo una niña que no entiende nada, es errónea. Rem,
¿Qué quieres decir? Subaru, aunque le resulta difícil comunicarse con palabras, Lois entiende claramente la situación en la que se encuentra. Ella elige con quién quiere estar y con quién no. Sabiendo eso, ella está aquí con nosotros. Rem, eso es, HK. Ante las tranquilas palabras de Subaru, Rem bajó la cabeza, sin habla. Rem también comprendió que la objeción de Subaru era cierta. Si no fuera así, Lois no estaría aquí. Desde el momento en que fue arrojada al Imperio Bolaquiano, se encontraba en una situación incomprensible. Actuaba como una niña pegajosa, imprimiéndose en las primeras personas que encontraba, Subaru y Rem. Sin embargo, tal explicación no podía explicar la miríada de pruebas brutales que habían superado juntos. Si la impronta no era una señal de amor, sino más bien una manifestación de un instinto defensivo que buscaba un protector para sobrevivir, huelga decir que estar junto a Subaru y Rem era perjudicial para la supervivencia de Lois. Si solo quería sobrevivir, habría sido más fácil para Lois si no hubiera estado con Subaru y sus compañeros. En ese punto, Ram está de acuerdo con Barusu. Aunque solo se han escuchado retazos de la situación por parte de Rem, que esa niña esté aquí, a pesar de haber sido separada tanto de Rem como de Barusu, es resultado de su propia elección. Rem, ni Sama. Ram, no me malinterpretes, Rem. Yo estoy totalmente de tu lado, y ya he decidido que te ayudaré a destrozar a Barusu más adelante, pero no tergiversaré la verdad. Subaru, hubo una parte de esa declaración que no puedo ignorar, pero gracias. Con un sentimiento entre la gratitud y la amargura, Subaru dio las gracias a Ram, que había intervenido. A Subaru también le pareció un intento de mantener las cosas bajo control por parte de Ram. Al mismo tiempo, era una indicación de que Ram sería imparcial en esta conversación, y no tenía intención de ponerse emocionalmente del lado de Rem. Eso coincidía exactamente con la forma en que Rem solía describir a menudo su evaluación del comportamiento de Ram. Subaru, ni-sama, es demasiado amable. Se oyeran o no aquellas palabras murmuradas dentro de su boca, Ram resopló sin pronunciar palabra, luego cruzó sus esbeltas piernas y se llevó la taza de té a los labios. A su lado, Tanza, que parecía haberse aburrido un poco, miró a Subaru con sus ojos oscuros. Tanza, al igual que Ram-sama, yo tampoco apoyaré a Swart-sama. Soy incapaz de calibrar la situación, así que por favor no te equivoques si pretendías hacerme un aliado aquí. Subaru, lo sé. Tanza está siendo muy estricta conmigo. De todas formas, no pensaba que te pondrías de mi parte. ¿Eso parece haberte molestado un poco? ¿Por qué? Tras seguir el ejemplo de Ram y declarar su condición de testigo imparcial, la expresión de Tanza se volvió un poco enfurruñada. La expresión de Tanza rara vez cambiaba, pero este rostro hosco era relativamente habitual. La mayoría de las veces, aparecía en respuesta a las palabras y acciones poco razonables de Cecilus, o cuando Jane decía demasiado. Además, se dirigía con bastante frecuencia a Subaru. Sin embargo, gracias a que Ram y Tanza expusieron sus posiciones, había terminado de prepararse mentalmente. Una vez hecho esto, Subaru se volvió de nuevo hacia su objetivo principal, Rem y Lois. Y luego. Subaru, Lois, estamos a punto de hablar de algo importante. Se trata de ti, y no voy a ocultar nada de lo que siento en el fondo de mi corazón. ¿Me escucharás, sin huir? Lois, au. Subaru, ya veo. Eres una buena chica. Gracias. Tras un momento de vacilación, Lois asintió con voz animada. Aquella reacción era una prueba más de que comprendía bien de qué hablaban Subaru y los demás a su alrededor. Rem, evitando cualquier contacto visual, miró el perfil de Lois. Allí, Rem esperaba ver las emociones que deseaba. Si Lois mostraba el más mínimo signo de incomodidad, podría utilizarlo como motivo para detener la conversación. Pero, en el perfil de Lois, había sido incapaz de encontrar una razón para hacerlo.
Subaru, Rem, Lois, creo que ambos se han dado cuenta. Que desde el principio, siempre desconfié mucho de Lois, y que siempre la rehuí, y que siempre la había odiado. Subaru, la razón por la que Rem desconfiaba tanto de mí al principio, esa fue la fuente principal. Incluso me rompí los dedos, cuando intenté separarlas de alguna manera a las dos. Rem, acerca de eso, yo también fui demasiado lejos durante esos días. Subaru, está bien. Mirando hacia atrás, es solo otro buen recuerdo entre Rem y yo. Rem, Subaru flexionó los dedos de su mano izquierda mientras respondía, y Rem puso cara de dudar de su cordura. No solo Rem, sino que Ram y Tanza también pusieron caras similares, así que a pesar de que el tema eran los dedos rotos, Subaru cambió de tema diciendo de todos modos antes de que se le rompiera el corazón. Subaru desconfiaba activamente de Lois. Y por lo tanto, Rem desconfiaba activamente de mí. No sé cómo se sentía Lois, pero tú debiste sentir esa atmósfera tensa, ¿verdad? Lois, Subaru, incluso después de que nos separáramos en un momento dado y más tarde nos reuniéramos con todos los sudraquianos, incluso después de que nos retiráramos de Guaral, y después de eso alrededor de la época del sitio de Guaral, siempre había sido así. Por ello, la brecha entre Subaru y Rem era cada vez mayor, lo que hacía difícil llenarla. En cuanto a las razones por las que Subaru había sentido odio hacia Lois, el hecho de que su existencia provocara el empeoramiento de su relación con Rem fue algo que sin duda influyó mucho. Su animosidad hacia Lois solo empezó a cambiar cuando llegaron a la ciudad demoníaca de Chaos Flame, tras separarse de Rem. Mientras pasaba tiempo con Lois sin Rem como mediador, se había esforzado al máximo para proteger a Subaru, y poco a poco, Subaru no tuvo más remedio que reconocerlo. Por eso, cuando se separaron en la ciudad de los demonios y se reunió con Beatriz en la capital imperial, se alegró sinceramente de que Lois también estuviera allí. En ese momento, no quedaba nada de la animosidad que tenía desde el principio. Subaru, si nos hubiéramos quedado así, continuando sin pensar demasiado en ello, creo que sin duda habría sido más fácil. Pero eso no es posible. Es lo mismo que una herida. Algunas heridas se curan si se dejan, mientras que otras solo empeoran. Esta es una herida que no podemos dejar sola. Para que la herida cicatrizara, había que tratarla. Y, para el tratamiento, no se podía confiar solo en la magia o la medicina. En algunos casos había que recurrir a métodos más atrevidos. Así pues, se trataba de una herida de las que no les quedaba más remedio que recurrir a tales medios. Por lo tanto, Subaru, hasta ahora, nunca lo había dicho. La razón por la que te odiaba, Lois. Lois, Mirando fijamente a esos ojos azules, Subaru derramó sus sentimientos. Como si respondiera a la mirada seria y al tono de voz de Subaru, Lois tampoco apartó la mirada. Esta chica se había resuelto a aceptar lo que él dijera. En cambio, Rem, por favor, detente. Mordiéndose el labio, fue Rem quien habló con voz temblorosa. Con una voz que temblaba como si estuviera suplicando, permaneció tomando la mano de Lois mientras hablaba. No, eso estaba mal. No era eso. La que tenía la mano agarrada no era Lois. Era Rem. Era Rem cuya mano estaba siendo sostenida por Lois, eso estaba claro. Rem, no quiero oírlo. La razón por la que odiabas a Lois Chan, no me importa tal cosa. ¿No está bien solo pensar que tenías un corazón frío? Sacudiendo débilmente la cabeza en señal de rechazo, Rem rechazó las palabras de Subaru. Evitando presionar la mano de Lois y apretando la otra con tanta fuerza que le crujieron los huesos, Rem intentó rechazar lo que venía a continuación. Quería respetar los sentimientos de Rem. Quería cumplir todos los deseos de Rem. Subaru, lo siento. No dejaré que te tapes los oídos con este asunto. Pero no debe hacerlo. Ni podía cumplir los deseos de Rem, ni podía mostrarles respeto.
Si ella no quería escuchar, su única opción era huir de esta habitación. Subaru no tenía derecho a detener a Rem si eso era lo que realmente quería hacer. Sin embargo, Rem también lo comprendió. Comprendió que taparse los oídos ante las palabras de Subaru aquí equivaldría a darle la espalda a sus propias memorias desaparecidas. Y también significaría traicionar los sentimientos de Ram, que la vigilaba en silencio. Rem, aún así, no quiero oírlo. Cerrando los ojos y apretando los dientes, Rem optó por no huir de aquí. Sin embargo, sintió un impulso muy fuerte de rechazar las siguientes palabras de Subaru. Aunque impresionado por sus palabras, Subaru, de nuevo, mantuvo la mirada fija en Louis. Louis, u-au. Los labios de Louis se movieron, es más, emitió un sonido que no llegó a formar una palabra coherente. Ese sonido, entendió perfectamente que estaba gritando su nombre, Subaru. Y porque lo entendía. Subaru, Louis, la razón por la que te odiaba, por la que te detestaba, es. Detente. Gritó Rem. Subaru, porque eres la responsable de robar los recuerdos de Rem, el arzobispo del pecado de la gula. Porque lo entendió, Subaru no tuvo más remedio que responder. Lo había dicho. Por fin lo había dicho, las palabras que siempre había dejado sin pronunciar. En el momento en que se lo dijo, no hubo emociones profundas de un secreto al descubierto, ni la desgarradora sensación de un individuo detestable condenado. Incluso ahora, al revelar lo que había estado embotellado en su corazón, no había más que angustia de peso y angustia intensificados. Y la situación no hizo más que empeorar con los acontecimientos posteriores. Rem, va. Con la voz alzada y una mueca en el rostro, las manos de Rem se dirigieron hacia él. Sus manos agarraron el cuello de Subaru, y con una fuerza tremenda, lo empujaron hacia el suelo. Él no pudo ofrecer ninguna resistencia, ya que ella estaba colocada encima de su cuerpo. Probablemente no habría podido hacerlo, aunque su cuerpo no se hubiera empequeñecido, pero ahora que era más pequeño, era especialmente cierto. Si Rem hubiera puesto toda su fuerza en sus brazos, habría podido tapar fácilmente la boca de Subaru. Sin embargo, hasta que se pronunciaron esas palabras definitivas, Rem no había hecho tal cosa. Incluso ahora, en este momento en que estaba montada sobre Subaru. Rem, ¿por qué? Solo por qué. Achka. Con la voz crispada y el rostro contorsionado por la furia, frunció el ceño mirando a Subaru a una distancia tan cercana que él podía sentir su aliento, pero aún así no utilizó toda la fuerza de sus brazos. Sus emociones estaban a flor de piel, pero aún así, Rem se mantuvo racional antes de cruzar la línea final. Sintiendo el aliento caliente de Rem en la cara, Subaru estiró la mano para contener a los transeúntes. En el momento en que Subaru fue empujado hacia abajo, Tanza intentó inmediatamente moverse para proteger a Subaru. Por el rabillo del ojo, pudo ver que Ram sujetaba a Tanza por el brazo. También por parte de Subaru, hizo un llamamiento a los dos indicándoles que ya habían hecho suficiente, y volvió a mirar a Rem que estaba frente a él. Gota a gota, las lágrimas brotaron de los pálidos ojos azules de Rem y cayeron sobre las mejillas de Subaru. Sus ojos no albergaban ni ira ni tristeza, sino que rebosaban intensamente de frustración, y la razón por la que había mantenido la racionalidad y optado por no cruzar esa última línea. Eso era lo que encarnaban sus lágrimas. Eso fue. Rem, incluso sin que me lo dijeras, podía decir que Lois Chan, que ella tenía algo que ver con los recuerdos que yo no podía recordar, lo sabía. Subaru, Rem. Rem, después de todo, ¿qué otra cosa podría haber sido? La única razón por la que fuiste tan cruel con Lois Chan, tratando de alejarla de mí una y otra vez fue porque pensaste que correría peligro si me quedaba con ella. No podía haber otra razón, ¿o sí? Su respiración, su voz, sus ojos, todos ellos temblando débilmente, Rem derramó su corazón. Al oír esto, Subaru cerró los ojos. Era natural. De hecho,
fue nada menos que Rem la víctima de estas memorias perdidas. Pensar que la propia Rem podría estar menos preocupada por sus propias memorias que Subaru y todos los demás, una noción tan absurda no podría ser en absoluto el caso. Era natural que, más que nadie, hubiera estado angustiada, añorando el paradero de sus propias memorias. Rem, soy muy consciente de eso. ¿Crees que soy estúpida? Puede que sea estúpida. Solo soy una estúpida que no sabe nada. Después de todo, no sé nada de ti. Y ni siquiera quiero saberlo. Y aún así te entrometes. Te odio. Rem, no eres nada comparado con Lois Chan. Lois Chan siempre ha estado a mi lado, siempre se ha preocupado por mí. Ella es, Lois Chan, es mí. Aquellos interminables torrentes de lágrimas no solo golpeaban las mejillas de Subaru, sino que también corrían por las mejillas y la barbilla de Rem, embelleciendo su cuerpo y su corazón con gotas de lágrimas, disimulándolas. Ella lo sabía, pero aún así deseaba no saberlo. Rem, todo tiene que ser algún tipo de error. Todos son tus mentiras. Subaru, Rem. Rem, ah. Débilmente, los ojos de Rem se llenaron de lágrimas, y cuando cayó una lágrima grande, su visión borrosa debió aclararse temporalmente, porque pudo ver la cara de Subaru justo delante de ella. Subaru, inmovilizado como estaba, tomó suavemente la cara de Rem entre sus manos y fijó su mirada en él. Los ojos negros y azules se encontraron, y Subaru se dirigió a su hermoso rostro, empapado de lágrimas como estaba. Subaru, no es mentira. Todo lo que pensaste, Rem, era verdad. Lois, era nuestro enemigo. Rem, HK, ¿qué quieres decir con enemigo? ¿Es por lo que me hizo? ¿Es por mis recuerdos? Si es así, entonces. Con un fuerte movimiento de cabeza, Rem se levantó al tiempo que abandonaba las manos de Subaru. Tras eso, se giró hacia Lois, que permanecía de pie en su posición inicial. Rem, entonces, yo, perdonaré a Lois Chan. ¿La perdonaré no es suficiente? ¿Ves? Con eso, todo estará resuelto, ¿no es así? Subaru, no, eso no es suficiente. Eso no resuelve nada. Rem, ¿por qué? Subaru, porque nunca perdonaré a Lois por el dolor que te causó. Con la voz entrecortada, Rem dijo que perdonaría a Lois, a lo que Subaru respondió así. Al oír las palabras de Subaru, los ojos de Rem se abrieron de par en par, dejando escapar un ronco suspiro. De repente, el cuerpo de Rem perdió su fuerza, y Subaru se levantó lentamente. Rem, aún sobre el cuerpo de Subaru, se levantó e intercambiaron miradas a corta distancia. Subaru, no soy solo yo, sino que Ram, y todos los demás, todos los que se preocupan por ti, Rem. Ninguno perdonará a Lois. No importa cuánto digas que la perdonas. Rem, eso es, solo. Subaru, además, las cosas que Lois hizo, no solo te afectaron a ti. Mucha más gente está padeciendo las consecuencias de las acciones de Lois. Aunque Rem perdonara de verdad a Lois, aunque la perdonara por compasión y no por impulso, había muchos más casos como el de Rem en este mundo, y esas personas no podían perdonar a Lois. Mientras esas personas no se salvaran, la súplica desesperada de Rem nunca llegaría a buen puerto. Rem, muchos, otros. Subaru, sí. Hasta un punto escandaloso. Mucha gente está sufriendo. Rem, bueno. Bueno, no hay nada que se pueda hacer al respecto, ¿verdad? Desde el principio, no había nada que se pudiera hacer, ese es el tipo de asunto que es, ¿verdad? Estás diciendo que no hay nada que se pueda hacer. ¿Es esa la resolución de la que hablabas? Sus labios temblaban, más lágrimas grandes comenzaron a brotar de los ojos de Rem.
De una manera probablemente más intensa que la forma en que se angustiaba por sus propias memorias, Rem lloró por Lois y quería salvarla. Ella la priorizaba, la ponía incluso sobre sus propios recuerdos, y realmente deseaba salvarla. De acuerdo a lo emocionada que se había puesto, los labios de Rem temblaron. Ella lloró. Esas lágrimas, esa voz temblorosa, ambas hicieron que Subaru sintiera el dolor de ser destrozado. Subaru, lo siento, debe parecer que me estoy metiendo contigo. Rem, por favor, no te disculpes. Subaru, pero, lo siento. Todo este tiempo, solo he estado diciendo cosas que son duras y dolorosas para ti, Rem. Rem, como dije antes, no te disculpes. Yo no quiero oírlo. Subaru, lo siento, pero tienes que escucharme. No quiero rendirme. No quiero seguir siendo incapaz de perdonar a Lois. Rem, G. Un grito ahogado se escapó de la garganta de Rem y sus ojos se abrieron de par en par. De cara a Rem, Subaru respiró hondo y se lamió los labios. Palabra por palabra, se aseguró de que sus pensamientos, exactamente como los había concebido, fueran transmitidos íntegramente a las chicas que él quería que los oyeran. Subaru, estoy igual que tú, Rem. Quiero perdonar a Lois. No quiero seguir siendo incapaz de perdonarla. Pero, no puedo. Después de todo, Rem es muy importante para mí. Rem, HK. Subaru, por eso, no perdonaré a Lois por las cosas terribles que te hizo, por quitarte tus recuerdos, y por hacer que sigas sufriendo así, Rem. Subaru extendió suavemente la mano y limpió una lágrima de la mejilla de Rem con el dedo. Para cuando se limpió esa única gota, muchas más gotas de lágrimas ya habían humedecido las mejillas de Rem. Aún así, Rem no rompió el dedo de Subaru. Fue como si dijera que no se le había negado, por lo que Subaru siguió hablando. Subaru, todos me lo hicieron pasar muy mal. Me regañaron mucho, diciéndome que no dijera ni pensara cosas tan estúpidas. Creo que Otto probablemente todavía piensa que las cosas funcionarían mejor si Lois estuviera muerto. Pero, sin duda, esa era la mentalidad natural. Esto no quería decir que fuera un proceso de autodepuración, pero todos sabían en sus corazones que tenía que ocurrir. Incluso Subaru lo sabía en su mente, y por eso se enfrentó fuertemente a una fuerte oposición. Sin embargo, Subaru, Julius me lo dijo. Es un tipo increíble. Por otro lado, puede que sea un idiota. Es tan víctima como tú, Rem, pero no debería decir esas cosas como si fueran normales. Es un idiota. He escuchado a muchas personas. Personas inteligentes, gente estúpida, toneladas de cosas de gente guay, gente amable, gente increíble, y lo he pensado. Lo he pensado mucho, y he decidido, mi punto de compromiso. Rem, punto de compromiso. Subaru, quiero creer en Lois. Quiero perdonarla. Pero, no la perdonaré ahora mismo. Así que, mientras expresaba sus pensamientos, viendo los ojos de Rem vacilar frente a él, las palabras de cierto hombre pasaron por la mente de Subaru. ¿Cómo podría estar de acuerdo con alguien que decide quién vive o muere, basado en sus propios caprichos volubles? Las palabras de un hombre, con el que Natsuki Subaru había sido incompatible, arañaron dolorosamente su alma. Se le dijo que su actitud de decidir perdonar o no basándose en sus propios caprichos volubles, no era algo digno de confianza. No había duda de que esas palabras eran correctas. Lo que era menos fiable, era el propio corazón de Subaru. Aún así, se trataba de llegar a un compromiso con este corazón, algo que no podía ceder a nadie más, y seguir adelante. Tan fácil de conmover, tan rápido para entrar en razón, con esa alma suya tan frágil y patética, llegaría a un compromiso. Rem, A. Subaru abrazó con fuerza a Rem, que se quedó sorprendida por sus palabras e incapaz de moverse.
A pesar de la diferencia de altura, Subaru se sacó de debajo del cuerpo de ella y abrazó la cabeza de Rem, que estaba desplomada, contra su estómago. Subaru quería transmitir que Rem le importaba de todo corazón. Y entonces. Lois, au. Al oír la voz que le llamaba por su nombre, Subaru miró a Lois. Separado de la mano de Rem, Lois se había quedado quieta, y sabiendo que ahora era su turno, llamó a Subaru. Lois, Al ver lo desolada que estaba Lois, Rem, que seguía abrazada a Subaru, soltó una y se levantó a toda prisa. Entonces, mientras Rem abrazaba a Lois por delante. Rem, lo siento, Lois-chan. Nosotros, por nuestra cuenta. Lois, au. Rem, yo, lo siento. HK. Con una débil disculpa, Rem se limpió la cara con la manga y se puso de pie junto a Lois. Una vez más, apretó con fuerza la mano de Lois, sin embargo, esta vez fue con una cara que no se fiaba de ella. Sintió un poco de envidia de Lois, que era capaz de mover así el corazón de Rem. Además de eso. Subaru, Lois, ¿todavía quieres convertirte en mí? Lois, Rem, ¿qué estás diciendo? Al no entender el significado de la pregunta de Subaru, los dos ladean la cabeza. Efectivamente, ambos habían ladeado la cabeza. No solo Rem, Lois también. Lois también lo había hecho. Subaru, como te dije antes, Rem. Aunque perdones a Lois, yo no la perdonaré. Las muchas otras personas que han sufrido daño debido a la gula tampoco perdonarán a Lois. Pero. Rem, pero. Subaru, pero, Lois, quiero perdonarte. Si pudiera perdonarte, eso es lo que querría hacer. Así que, déjame preguntarte esto. Con firmeza, consciente de no dejar que su voz flaqueara, Subaru miró directamente a Lois. Vio cómo Rem apretaba la mano de Lois y éste se la devolvía. Mientras esperaba que esta fuera la respuesta a la relación entre los dos. Subaru, ¿eres un arzobispo del pecado? ¿O es posible? Me lo han dicho muchas veces. Y estoy de acuerdo. El mundo no perdonará a los arzobispos del pecado, y no debe perdonarlos. El arzobispo del pecado de la gula, Lois Arnev, es un ser que no debe ser perdonado. Subaru, pero, tú me ayudaste. Me protegiste una y otra vez. Ni siquiera sabías que una vez quisiste convertirte en mí. Eres completamente diferente a la Lois Arnev que conocí. Aún así, puedes usar la autoridad de la gula. Posees un gen de la bruja. Esa era toda la impresión que Subaru tenía de Lois por el tiempo que había pasado con ella hasta el momento. Tenía la misma apariencia que el arzobispo del pecado, Lois Arnev, a quien había encontrado en la sala de los recuerdos, y aunque poseía la misma autoridad, no parecía ser la misma persona. Eso era igual que el Natsuki Subaru de hace algún tiempo. Era igual que el Subaru que perdió sus recuerdos. Y Rem también sufría lo mismo. Alguien que, siendo igual, era diferente. A alguien que pudiera elegir por voluntad propia, ser igual o ser diferente, a esa Lois, deseaba preguntarle. Subaru, ¿eres un arzobispo del pecado al que nadie en este mundo puede perdonar jamás? ¿O es posible que puedas retractarte de lo que el arzobispo del pecado ha hecho? Lois, Subaru, ¿puedes empezar tu vida de nuevo? Y sí. ¿Y si la situación en la que se encontraba Lois era la misma que la de Natsuki Subaru y Rem? Entonces, Subaru estaba haciendo una pregunta terriblemente cruel e injusta. Sin recuerdos, sin saber lo que estaba ocurriendo, con el peso de la carga de lo que uno no es, Subaru era muy consciente de esos sentimientos. Rem también los conocía bien. Y ahora, estaba tratando de forzar esas mismas cosas sobre Lois así.
Sin embargo, Subaru, si puedes hacerlo, si eso es lo que deseas, entonces toma mi mano. Mientras decía esto, Subaru tendió lentamente la mano a Lois. Los ojos de Lois iban y venían entre la cara de Subaru y la mano que le tendía. Del mismo modo, mientras Rem contenía la respiración a su lado, su mirada se movía entre los ojos y la mano de Subaru. Subaru, Lois, mucha gente te maldice igual que yo. No puedo hablar por todos sus sentimientos. Pero, solo puedo decir una cosa. No sé qué tendrías que hacer para que todo el mundo te perdonara. Es solo, lo que necesitas hacer para que yo te perdone, eso te lo puedo decir. Antes de venir aquí, antes de que se le permitiera esta vez, Emilia se lo había dicho. Emilia había dicho que era algo que Subaru le había enseñado, pero eso era impensable. Después de todo, Subaru siempre estaba aprendiendo de los demás. Ni siquiera sabía cómo resolver sus propios sentimientos sin que nadie le enseñara a hacerlo. Preguntas como, ¿por qué Subaru quería perdonar a Lois? ¿Y cómo podría Subaru ser capaz de perdonar a Lois? Todo. Por lo tanto, la forma de llegar a eso, de llegar al punto de compromiso, era: Subaru, Lois, salva a mucha gente. Subaru, ahora mismo, estás pasando por circunstancias irrazonables. Sé que sin ningún recuerdo, estás siendo forzado a soportar una cruz escandalosamente irrazonable. Aún así, respirando hondo, con ojos inquebrantables, su mirada se posó en Lois, y entonces le dijo: puedes ayudar a mucha gente. Si ayudas sin descanso, y sigues ayudando más de lo que has robado, al menos yo, y solo yo, estaré de tu lado. Las cosas que has hecho no desaparecerán nunca. Eso era lo que Anastasia le había dicho una vez en el pasado, y otra justo antes, una afirmación que congeló a Subaru en seco. Ahora bien, Subaru no encontró esas palabras diferentes al traumático consejo de que había algunas cosas que ni siquiera su regreso por la muerte era capaz de anular. Sin embargo, cuando Anastasia había hecho esa declaración, también había dicho: Subaru, si quieres que la gente crea que estás haciendo lo correcto, no tienes más remedio que mostrarles algo que lo respalde. La única forma de cambiar su valoración es cambiarla por otra distinta. Esa era la parte más importante del traumático consejo que Subaru había recibido. El hecho de que Subaru estuviera ofreciendo su mano a Lois de esta manera ahora, era también porque a través de sus acciones, ella había anulado la animosidad que Subaru albergaba hacia ella. Ese cambio de corazón que le había ocurrido a Subaru, le ocurriría a todas las personas que sufrieran el daño de la gula. Eso fue. Subaru, ese es el renacer desde cero que te ofrezco. No solo desde cero, sino a escala mundial, no tuvo más remedio que partir de lo negativo. Ante un reto tan absurdo, escandaloso y tremendamente disparatado, se trataba de un razonamiento grandilocuentemente delirante, pues ¿quién en su sano juicio creería que algo así podría lograrse? Pero eso era lo mejor que Subaru podía ofrecer. Así pues, si enfrentarse a este reto absurdo, escandaloso y tremendamente disparatado, era un razonamiento grandilocuente que nadie en su sano juicio creería que pudiera llevarse a cabo, Subaru prestaría su ayuda. De la misma manera que se había hecho una vez para nada menos que Natsuki Subaru en el pasado. Con la mano extendida, Subaru permaneció quieto, esperando una respuesta. No se precipitó. Tampoco podía esperar eternamente. Le daba el tiempo que necesitaba y aguardaba tranquilamente la respuesta necesaria. Rem, no sé. Durante aquella quietud, junto a los silenciosos Subaru y Lois, Rem murmuró. Por un momento, pareció que aquella afirmación significaba que no estaba de acuerdo con la propuesta de Subaru. Sin embargo, los ojos de Rem decían lo contrario. Ella, continuó. Rem, sobre los llamados arzobispos del pecado, sobre el nombre Lois Arnev, todo ello. Pero, si esos llamados arzobispos del pecado, y también esta persona Lois Arnev, si su existencia no es perdonada en este mundo, entonces ¿qué? ¿En qué se convertirá este niño?
Le temblaba la voz. Pero sus pálidos ojos azules no estaban llenos de lágrimas. Como si quisiera decir que con la visión borrosa y húmeda, ni ella sería capaz de ver la respuesta que codiciaba, ni la respuesta que la otra persona presentaba, los ojos de Rem fueron directos. No ser un arzobispo del pecado, ni Lois Arnev, si tal era su elección, ¿en qué se convertiría? Como Lois, soportaría muchas cargas irrazonables y recorrería un camino en busca del perdón, sin saber si realmente existía al otro lado de todo. Tal chica, ¿en quién se convertiría? Cuando le hicieron esta pregunta, todo lo que Subaru pudo decir fue: Subaru, explica. Rem, Subaru, a esta chica, empezando de nuevo como un nuevo yo, con una nueva forma de vida, le concedo este nombre. Los ojos de Rem se abrieron de par en par y los de Lois siguieron su ejemplo. Si ella decidía vivir de forma diferente a como lo había hecho hasta ahora, y poner sus miras en un futuro completamente diferente a partir de ahora, Subaru tenía la intención de hacer todo lo posible para apoyarla. Porque, en un mundo en el que nadie perdonaría a un arzobispo pecador, en un mundo en el que nadie perdonaría a Lois Arnev, él aún quería perdonar de todo corazón a la chica que tenía delante. Para que Subaru pudiera perdonar a la chica, deseó que se convirtiera en una persona así. Rem, explica. Atónita, estupefacta, Rem pronunció el nombre y luego miró a su lado. La joven fijó sus ojos en Subaru. Él también la miró sin apartar la vista. Quería que las cosas fueran así, tal era su deseo. Pero, si lo decía en voz alta, la chica seguramente lo haría. No por sus propios deseos, sino porque respetaba los de Subaru, por lo tanto, no lo diría. Porque quería que ella eligiera por sí misma y no por nadie más. Quería que caminara y siguiera caminando, para que cuando volviera la vista atrás y viera el camino que había recorrido, pudiera pensar que era un camino que ella había elegido recorrer. Lois, au. Los finos labios de la chica se movieron. El nombre de Subaru fue pronunciado suavemente. Silencioso y quieto, Subaru esperó. No quería apresurarla. Tampoco podía esperar eternamente. Le había dado el tiempo que necesitaba, y ella había elegido lo que necesitaba. Él quería oír su respuesta. Entonces, mientras Subaru intentaba desesperadamente contenerse, la expresión de la chica cambió. Lois, au. Con suavidad y ternura, se hilaron las palabras y surgió una sonrisa. Entonces, mientras las lágrimas resbalaban por las comisuras de sus ojos azules, la mano de la chica agarró suavemente la mano que Subaru le había tendido. Subaru cerró los ojos al sentir el suave y ligero contacto. Para no ser un arzobispo del pecado, ni Lois Arnev, una nueva forma de vida. Había sido un arzobispo del pecado, y había sido Lois Arnev, ese era un pasado que no se podía borrar. Tomando eso por su cuenta, tendría que recorrer un camino espinoso. Y Spica tomó la mano de Subaru con fuerza y firmeza, como si no fuera a soltarla nunca. Subaru, un día, quiero perdonarte. Así que, hagámoslo lo mejor que podamos juntos. Spica, au. Mostrando sus blancos dientes, Spica esbozó una amplia sonrisa con su rostro lloroso. Habiendo presenciado de reojo aquella sonrisa de Spica, las emociones de Rem se hincharon en su interior y estallaron. Rem, HK. Con más pasión y más lágrimas que nunca, Rem abrazó a Spica. Abrazándola, acunándola, llorando a lágrima viva, Rem se echó a llorar. Sorprendida por el abrazo, Spica se sintió atraída por las emociones de Rem y su expresión se nubló y se contrajo. Spica, au. También Spica, con voz fuerte, y la cara contraída, de una manera acorde con su edad, mientras cargaba con un destino que alguien de su edad nunca debería tener que cargar, rompió a llorar.
como lo haría cualquier otro ser recién nacido en este mundo. Llorando como recién nacidas, las niñas siguieron llorando. No paraban de llorar. Al final Subaru también lloró un poco. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.